El año era 2004. El internet todavía hacía ruidos extraños al conectarse y la gente bajaba música con el miedo constante de destruir la computadora familiar con un virus. En ese escenario, un grupo de programadores independientes pensó que sería una excelente idea lanzar un juego en formato físico para computadora, pero no en un disco compacto ordinario, sino en un cartucho que se conectaba por puerto USB. El juego se llamaba Inmortal. Todo parecía una novedad genial, una excentricidad para coleccionistas que querían sentir la nostalgia de las viejas consolas en su monitor de tubo catódico. Sin embargo, detrás de esa carcasa de plástico transparente se escondía una auténtica película de terror para cualquier sistema operativo. La empresa responsable, una pequeña firma europea que desapareció más rápido que un pastel en un cumpleaños, quería innovar a toda costa. Vamos a revolucionar el mercado de los compatibles, dijo el director ejecutivo cuando presentó el prototipo a sus 3 empleados. Lo que no sabían, o decidieron ignorar olímpicamente, es que su revolucionario sistema de protección contra copia tenía la delicadeza de un rinoceronte en una cristalería. El contexto de la época no ayudaba. Las empresas vivían aterrorizadas por la piratería y tomaban medidas desesperadas. Riot Games ni siquiera existía y el ecosistema de la informática era el lejano oeste. Así nació este artefacto, concebido bajo la premisa de que para proteger un juego de los hackers, lo mejor era diseñar un sistema que tratara al propio usuario como el enemigo número 1. Para entender el desastre, hay que mirar las tripas del asunto. El cartucho no contenía el juego completo, sino una clave de cifrado física y un instalador modificado. Cuando lo conectabas, el sistema reconocía el dispositivo como una unidad de almacenamiento masivo, pero el juego corría directamente desde el cartucho para evitar que copiaras los archivos al disco duro. Hasta ahí, una idea medianamente pasable si ignoramos el hecho de que los puertos USB de 2004 tenían la velocidad de una tortuga cansada. El problema real era su sistema antitrampas integrado, bautizado internamente con un nombre pretencioso que recordaba a proyectos militares de la Guerra Fría. Este programa se ejecutaba a nivel de núcleo, es decir, tenía más permisos dentro de la computadora que el propio dueño. El software estaba tan mal optimizado que confundía cualquier proceso de fondo con un intento de hackeo. Si tenías el reproductor de música abierto o un antivirus común de la época trabajando, el juego entraba en pánico absoluto. Alerta máxima, nos están clonando el código, dijo el sistema operativo imaginario de los desarrolladores al detectar que el usuario simplemente quería escuchar música mientras jugaba. En lugar de cerrarse de forma educada con una ventana de error, el juego decidía que la mejor defensa era un buen ataque, bloqueando el explorador de archivos y congelando el equipo por completo. La primera oleada de compradores llegó a los foros de Internet a las pocas semanas del lanzamiento, transformando los portales de soporte técnico en un muro de las lamentaciones digital. Los usuarios reportaban que, tras la primera hora de partida, sus computadoras empezaban a comportarse de forma errática. El juego requería mantener el cartucho conectado obligatoriamente. Si por accidente tropezabas con el cable o el puerto, hacía un falso contacto por el desgaste. El desastre era instantáneo. El sistema antitrampas interpretaba la desconexión repentina como un intento de manipulación física del cartucho para duplicar los datos de la memoria volátil. La respuesta programada para este escenario era de una agresividad ridícula. El software ordenaba un reinicio forzado del equipo, pero antes de apagarse, corrompía la tabla de asignación de archivos del disco duro, dejando el sector de arranque totalmente inservible. Mi tesis de la universidad ha desaparecido en el hiperespacio, dijo un estudiante desesperado en un foro de discusión nocturno tras conectar el aparato. La ironía era perfecta. Compraste un juego para entretenerte 2 horas y terminaste con un pisapapeles de alta tecnología que costaba $800 y requería un formateo completo desde cero para volver a revivir. Al final, la situación pasó de castaño oscuro cuando las revistas especializadas de informática intentaron replicar el error en sus laboratorios de pruebas. Los editores pensaban que los usuarios de los foros estaban exagerando o que simplemente tenían las computadoras llenas de programas basura, algo muy común en esos tiempos. Un famoso periodista tecnológico de la época decidió instalar el juego en la máquina principal de la redacción para hacer una captura de pantalla de alta calidad. Al cabo de 10 minutos, la pantalla se tiñó de un azul intenso y la computadora empezó a emitir un pitido continuo que sonaba a tragedia inminente.
El cartucho no solo borraba datos por paranoia de seguridad, sino que provocaba un bucle de escritura en la memoria que sobrecalentaba los chips del dispositivo físico hasta derretir la soldadura interna. «Huele a plástico quemado y no es mi almuerzo», dijo el editor jefe al notar el humo sutil que salía de la parte trasera de la torre. El cartucho se había convertido en un cortocircuito andante que freía los controladores de la placa base. Lo que empezó como un sistema estricto de protección de derechos de autor terminó siendo literalmente un arma de destrucción masiva para componentes electrónicos que costaban una pequeña fortuna. El pánico se extendió tanto que las principales cadenas de tiendas de computación retiraron el producto de los estantes en menos de un mes, exigiendo explicaciones a los creadores. La distribuidora emitió un comunicado oficial que parecía un chiste de mal gusto, afirmando que el problema no era del cartucho, sino de las placas base de los usuarios que no cumplían con los estándares de energía europeos. La empresa intentó lanzar un parche de software para solucionar la agresividad del antitrampas, pero para instalar la actualización necesitabas conectar el cartucho, lo que significaba arriesgar la vida de tu computadora una vez más para intentar salvarla. Era una paradoja digna de un filósofo griego. El escándalo financiero fue tan grande que la compañía se declaró en quiebra antes de que terminara el año 2004, dejando miles de cartuchos defectuosos circulando por el mercado de segunda mano como bombas de tiempo para coleccionistas incautos. «Prefiero jugar al solitario con cartas reales», dijo un usuario que devolvió el juego envuelto en papel periódico para no tocar el plástico con las manos desnudas. El juego pasó a la historia no por sus gráficos o su jugabilidad, sino por ser el único periférico capaz de jubilar una computadora en 3 pasos. Hoy en día, el cartucho de Immortal es una pieza de museo sumamente extraña y peligrosa que solo los entusiastas más osados compran en páginas de subastas por internet por precios que superan los $200. Los pocos que quedan funcionales se prueban únicamente en computadoras viejas que no tienen ningún valor, aisladas de cualquier red y configuradas como si fueran laboratorios de virus biológicos. La historia de este juego nos deja una gran lección sobre la paranoia de la seguridad digital y cómo el remedio puede ser 1000 veces peor que la enfermedad. La moraleja absurda de toda esta aventura es muy clara. Si vas a comprar un videojuego del año 2004 en un cartucho misterioso, asegúrate de que al menos incluya un extintor de incendios y un contrato de soporte técnico firmado por un abogado experto en desastres informáticos, porque la nostalgia es bonita hasta que te borra las fotos de las vacaciones familiares de los últimos 10 años. Si te ha gustado esta increíble historia de destrucción tecnológica y quieres que sigamos desenterrando secretos del pasado, no olvides darle un buen me gusta al video y dejar un comentario abajo contando cuál ha sido el peor virus o programa que casi destruye tu computadora.